El arte de educar con gracia. San Manuel González, capítulo 3, parte 4. El chiste volteriano. Y tan enterados andan los enemigos de la fe y de la moral católicas de las ventajas del arte de combatir y destruir, no negando cara a cara, ni refutando con razones, ni poniendo hechos enfrente de hechos y argumentos enfrente de argumentos, sino manejando el ridículo o el ingenio con más o menos agudeza, que ha llegado a formar escuela y método con distintos nombres y etiquetas. Y no es que sea nuevo el procedimiento, que ya la Iglesia en sus comienzos vio combatida su Eucaristía con la paparrucha, muy en boga de que los cristianos eran unos pobres ilusos que se reunían para comer cabezas de burro, y no ha dejado, a través de los siglos, de recibir mordiscos de grotescas calumnias de sus dogmas y preceptos, pero últimamente, singularmente desde Voltaire, maestro en el arte de matar almas con venenos dulces como la cicuta, hasta nuestras instituciones libres de enseñanza, sin rival en la maña de abofetear con guante y ahorcar almas con lazos de seda, el argumento Aquiles, el cañón 42, el gas asfixiante con que se combate desde cátedras y ateneos, desde libros y periódicos, es lo ridículo, lo feo, lo atrasado, lo demodé y hasta lo antipático que es ser y llamarse católico, apostólico, romano y como tal vivir. Si se pudiera entrar en el proceso de las perversiones de moral y de fe de las almas, cuántas y cuántas veces nos toparíamos como primera pieza del proceso, como primera semilla de aquellas malas hierbas, con el miedo de caer en el ridículo ante el maestro, ante los amigos, ante algunos del reducido círculo de relaciones propias. ¿Cuántas comprobaciones os podría dar contándoos casos de estragos producidos al parecer por los inofensivos golpes de ingenio sin bondad? Entre los 1000 casos que pudiera contaros que he conocido en mi no ya corta vida de educador de almas, voy a citaros 2 que, aunque de efectos contrarios, tienen la misma gran fuerza comprobatoria. En una residencia neutra de estudiantes, unos papás católicos, pero bobalicones, pusieron a estudiar a su primogénito. Tenía tanta fama que el centro de la gran ciudad, hablaban tan bien de su pedagogía, de su alta cultura, el cacique y el médico del pueblo, que allá tenían sus pimpollos. Conocía yo al muchacho y era en toda la extensión de la palabra un buen mozo de cuerpo y de alma, noble, sincero, piadoso, simpático. Mis razonamientos, temores y prevenciones no consiguieron apartar a los papás bondadosos de aquella, a todas luces, funesta determinación. Y allá fue el mozo con el decidido empeño de darse baños de cultura y de finura y de alternancia cortesana, frase favorita del cacique. Al cabo de 2 o 3 años en la estación de un ferrocarril hube de encontrarme con el mozo aquel. En verdad había ganado en elegancia y atildamiento, pero cuánto había perdido en frescura y color de cara, en alegría e ingenuidad de mirada y en todo su aspecto de muchacho sano de cuerpo, alma y corazón. Después de tratar de evadir el encuentro conmigo y de afectar no recordarme puesto ya al habla con él, conseguí entrar en diálogo y pasando por encima de muchas ruinas de inocencias desmoronadas, purezas perdidas, fe cuarteada, desilusiones y hastíos, puede llegar a formar el proceso de aquella triste y dolorosa transformación. Saqué en limpio que el muchacho fue al colegio y estuvo en él valiente, alegre y bueno, hasta que una maldita gracia de su director lo envenenó. Llegó tan valiente en su fe católica que el primer día de abstinencia que se presentó pidió sin rodeos ni rebozo y obtuvo sin dificultad comida de vigilia, él solo en toda la residencia, y repetía la petición cuando llegaba el caso hasta que un día, en una reunión de todo el colegio, vino a decir el director, a vuelta de otros encomios de la labor cultural y educativa del centro: aquí, decía a los escolares, no queremos otra cosa que cultura, vuestra cultura por encima y a pesar de todo. En lo demás ya lo habéis visto, somos generosamente tolerantes.
y miramos con el mismo tolerante silencio al escolar que se chupa la pipa, que se come las uñas, que se orina en la cama, que al metiendo la religión en la cocina da determinados días culto al dios bacalao. Amplitud y tolerancia para esas minucias y cultura sobre todo. Las risotadas y miradas burlonas arrancadas para cada uno de los aludidos en aquella lista de flaquezas ridículas, dichas por la mala gracia del fariseo del maestro, fueron el zarpazo del tigre que abrió la brecha en la hermosa alma y en las bellísimas ingenuidades y valentías del pobre incauto. Y por la brecha abierta en su fe vacilante, por la burla del maestro de envenenado ingenio, qué gusanera habían arrojado dentro la conversación libre de los compañeros, la novela inmoral, el cine desvergonzado, la procacidad de las compañeras de clase y toda esa corte de gusanos dorados por fuera y horriblemente infecciosos por dentro, que como plaga mortal cae sobre nuestros jóvenes para ponerlos tísicos del cuerpo y enfermos o muertos del alma. Así podía calificarse la faena que en el caso que os voy a contar realizó un gracioso malo. Otro caso. La escena se desarrolló en el patio de una academia militar, no diré de qué nación. En medio de uno de los descansos de la instrucción se presenta un jefecito subalterno y ahuecando la voz y afectando ademán y gestos de general en jefe grita «¡A formar!», obedecido por todos con la rapidez de la disciplina militar, prosigue el instructor en el mismo tono ahuecado. «Señores cadetes, el que de vosotros padezca de lombrices, que dé un paso al frente». Cara de perplejidad y de aguantar una enorme explosión de risa por parte de todos. Y digo esto porque en la instrucción que se estaba haciendo a alguno de vosotros seguramente se le ha salido una lombriz, y en tono irónico, quizás de miedo, quizás de debilidad, y levantando con el extremo del cañón de un fusil un objeto oscuro tirado en el suelo, ostenta y pasea con jactanciosa cara por ante los ojos de todos un rosario. ¿A quién se le ha salido esta lombriz, caballeros cadetes? La risa explotó como el estrépito de una batería de cañones, pero con la misma fuerza que explotó parece que se reprimió con la aparición. Tal fue la velocidad del salto que dio desde las últimas filas en que formaba hasta ponerse cuerpo a cuerpo en presencia del jefecito, de un joven cadete que con la serenidad del que da los buenos días a un amigo. «Ese es mi rosario», dijo, y tomándolo de la punta del fusil, se santiguó con él, besó su cruz y sonriendo se volvió a su lugar. Si a la explosión de risotadas había seguido un silencio escalofriante, al silencio sucedió una salva cerrada de aplausos, que al fin y al cabo el corazón juvenil es siempre generoso. La gallardía heroica del mozo pisoteando el miedo al ridículo había hecho salir por la culata el tiro del ingenio sin bondad del desventurado jefecito. Pero a cuántos pobres incautos ha herido y asesinado el tiro del ridículo disparado por el ingenio malo.